Muy buenos días, es un gusto saludarles en esta ya nuestra microcápsula de cultura jurídica semanal, ya la número 287 cápsulas cuyo único cometido pues es el incrementar la cultura jurídica y política de quienes nos están viendo y escuchando en nuestros distintos y diferentes canales. El principal es en YouTube, Cultura Jurídica Televisión. Eh, en Facebook tenemos un grupo que ya cumplió 14 años, Cultura Jurídica Televisión. En Instagram, el canal Cultura Jurídica, igualmente en X, Cultura Jurídica, y en Instagram, Cultura Jurídica Televisión. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tocar varios temas, noticias que se gestaron en la semana que transcurrió. Y una de ellas, y quizá la más importante, es que pues toma protesta y posesión del cargo la nueva, vamos a ponerle entre comillas, nueva Corte, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora ya con 9 ministros, copiamos modelos de otros países, somos incapaces de decidir por nosotros mismos el número de ministros. Se pudiera haber ampliado, o dejado como está, los 11 ministros, pero bueno, finalmente no sé por qué se redujo el número. Pero independientemente de esta posesión del cargo, de este inicio de actividades, pues desafortunadamente la elección, toda la elección judicial, pero principal de los ministros, se ve terriblemente manchada por una serie de irregularidades obvias que incluso planteaba el proyecto del magistrado Reyes del Tribunal Electoral, una violación grave a los principios que rigen el voto y la inducción que existió y que pues todos fuimos testigos directamente de los famosos acordeones, listados que ya estaban preestablecidos y que se repartieron a los electores para que pudieran votar ya con un determinado sentido preestablecido. Sin duda, yo lo había comentado, esa elección se debió de haber anulado en su totalidad, porque no solamente ocurrió con los ministros de la Corte, sino con jueces y magistrados. Se se privilegió otro tipo de elección, se mató la carrera judicial, muchos juzgadores y magistrados que demostraron en su carrera judicial conocimientos, expertise, experiencia en la resolución de los asuntos, pues desafortunadamente ya dejaron muchos su cargo, su puesto, y pues obviamente esto es grave porque la elección judicial planteaba muchas cosas buenas, pero si esto comienza mal desde lo que es la elección como tal, pues imagínense qué va a pasar en el futuro, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente esta sombra de lo que pasó, de hecho el INE dice que fue un éxito, yo no le veo ningún éxito a la elección cuando solamente votó entre el 2 y 14% de los registrados en el registro de electores, en el padrón actualizado, porque no es el total de la población. Entonces sí me hace sumamente grave que digan que fue una elección pulcra o limpia o que se pudiera haber validado. Y pues llegan estos ministros pues, con esta carga de la irregularidad. Y bueno, ya se verá en el transcurso de su gestión, en el inicio de gestión, si realmente tienen o no independencia de los demás poderes y realmente emiten resoluciones que beneficien a todos, ¿no? A la masa, a la ciudadanía. Porque ya estamos cansados de que haya determinaciones extrañas a favor de ciertos grupos, de ciertas empresas, y para temas que nos competen a todos, como por ejemplo cuestiones laborales, de seguridad social, los parquímetros, etcétera, pues no se hagan estas resoluciones
conforme a lo que pide la ciudadanía, ¿no? Que es el bienestar y la mejora en muchos aspectos, ¿no? Entonces, les concederemos el beneficio de la duda, pero sí quisiera yo recalcarlo. Muchos jueces y magistrados desafortunadamente ya dejaron su cargo, eran gente que yo conozco, que realmente el Poder Judicial Federal era uno de los poderes y juzgados que se distinguía por su buen servicio, su buen trato. Y ahora se verá en los estados a donde va a haber elección de juzgadores locales, como aquí en Puebla próximamente. Ahí sí no meto las manos al fuego, realmente es un tema bastante delicado, la ineficiencia, el retardo, el maltrato que se da a la ciudadanía y además a los litigantes, por lo que sí considero que sí debe ser renovada las legislaturas locales, pues prácticamente en su totalidad, ¿no? Perdón, las judicaturas locales deben ser renovadas en su totalidad, ¿no? Porque realmente la reforma judicial, a mi parecer, la provocó ese retardo, esa ineficiencia y otras situaciones, el nepotismo, las, este, los tráficos de influencia, etcétera, que desafortunadamente pues se fueron enraizando en los sistemas judiciales y pues eso lo provocó eh, las judicaturas locales, no tanto la judicatura federal, ¿no? Y también yo creo que los ministros habrían que replantearse este nuevo sistema de justicia penal que de nuevo no tiene nada y que no ha dejado satisfecho absolutamente a nadie. Realmente yo considero que ha sido un total fracaso. El ministro Hugo Aguilar ya en alguna entrevista mencionó que este sistema no servía, que era un sistema que no se adecuaba a la realidad de México. Yo lo sustento en una tesis igualmente de esa manera y habrá que hacer los cambios legales y operativos y además las interpretaciones que la Corte haga para que este estado de cosas pues, realmente cambie y no solamente sea un cambio de personas o una mera faramaya que no llega a nada. Incluso también fue criticado el tema de por qué se hizo el tema del bastón de mando, por qué se hizo ese ritualismo cuando se supone que estamos en un estado laico, donde no hay una religión oficial, ¿no? Yo coincido con eso, yo pienso que pues simple y sencillamente fue un mero simbolismo, pero pues esto pues ya incluso contraviene los propios criterios que la Corte ha emitido en ese aspecto, ¿no? La libertad de culto y el Estado laico, ¿no? Pero bueno, finalmente ya se dio esta elección. Yo estaba pues en favor de que se repusiera en su totalidad, incluso la elección de magistrados y jueces, pero bueno, finalmente no se dio. Ahí les decía yo que hay fallos extraños donde pareciera que sí se iba a realizar eso, o sea, sí se iba a declarar la nulidad, pero finalmente se revierte esto y no se realizó, ¿no? Y veremos cómo es el desempeño de estos ministros y magistrados que llegan pues con una carencia de legitimidad más que evidente. Luego nuestro segundo tema es que pues Estados Unidos, bueno, específicamente Trump, pues amenaza y amaga ya desde hace unas semanas con invadir Venezuela. No sabemos si esto también sea una obra de teatro, una simulación, pero yo creo que independientemente de que el régimen de Maduro, pues obviamente es un régimen totalitario, es un régimen que no respeta los derechos humanos, pero tan solo la amenaza de Estados Unidos a un país, pues es una amenaza para toda Latinoamérica, ¿no? Si lo hemos visto en la Franja de Gaza, en Palestina,
lo que está sucediendo sin que se pueda hacer gran cosa, sin que la ONU funcione. Ahora imagínense lo que pasaría si se deja que Estados Unidos invada pues Venezuela, ¿no? Atentaría no solamente contra ese país, sino prácticamente con toda Latinoamérica. Que bueno, siempre ha intervenido, hay una intervención económica, política, incluso las pautas de gobierno pues no se gestan acá, se gestan en el vecino país del norte. No podemos ser tan, eh, pues como decirle, pues tan ingenuos como para creer que no hay influencia, no hay directrices que impone Estados Unidos, sobre todo a México, su vecino país, pero pues prácticamente a todos los países latinoamericanos. Yo veo difícil una intervención militar como tal, porque pues esto desembocaría pues en una guerra prácticamente regional y con una cantidad de muertos tremenda, ¿no? Entonces yo lo veo un poquito difícil, pero bueno, simplemente son bufonerías, amagos que este señor Trump ha hecho desde que está en el cargo para sacar quizá pues otras ventajas, otros beneficios que no necesariamente son de tipo militar, a lo mejor son de tipo económico, pero sí se me hace sumamente grave este amago a cualquier país, independientemente de quién lo esté gobernando, porque también se habla mucho de la intervención de Estados Unidos hacia México, lo cual sería sumamente grave, por lo menos militar, militar directa. Y sobre todo, pues vemos que es una hipocresía, por más que evidente, todo ese discurso de las drogas y del combate al crimen, porque ellos son los criminales, ellos son los que trafican con las drogas, ellos son los que no se han preocupado por disminuir el consumo, los mayores consumidores de drogas. Y además, pues por ambas fronteras fluye las armas que llegan al crimen común y organizado, ¿no? Entonces es una mera hipocresía, son meros discursos falaces que, bueno, pero que desafortunadamente pues han causado mucha zozobra, y que ahora el amago de invasión hacia un país, pues a mí también se me hace pues una llamada de alerta para los demás países de Latinoamérica. Y finalmente el tema de la austeridad siempre se ha estado muy en boga en estos días, de que si los políticos y los gobiernos deben ser austeros, pues se supone que sí, pero aquí lo que se critica es que quienes siempre dijeron y siempre cacarearon el discurso de la austeridad, que el propio ChatGPT dice que la austeridad es la vida con sencillez, sin lujos y solamente con lo necesario, así lo describe. Esos políticos que siempre han dicho la austeridad, pues en la realidad nunca no la practican, ¿no? Al contrario, practican la ostentación, el lujo, etcétera. Entonces, quizá no se critique tanto de que los políticos vivan bien, o tengan casas, o autos, o se vayan de viaje, que a lo mejor eso pues no está mal, ¿no? Si tienen los recursos. Lo que se está criticando es que esos mismos que cacareaban ese discurso de la austeridad son exactamente los que hacen lo contrario, ¿no? Y el escándalo pues finalmente llegó al gobierno en turno, ¿no? Por más que se quiera minimizar. Y yo pienso que es una simple propaganda, un simple eslogan, porque incluso en la administración anterior quien lo dijo y quien lo pregonó realmente no lo practicó nunca. Es solamente una mera pantalla para hacer ver a la gente que supuestamente hay una austeridad, pero que realmente en la práctica pues no lo es, ni nunca lo fue, ni lo será, porque los políticos lo que menos les preocupa es vivir con austeridad, ¿no? Al contrario, rodearse de todos los lujos y de toda la ostentosidad que el cargo les da, ¿no? Y que no toda persona lo puede tener, ¿no? Y empezando por los salarios, ¿no? Y sobre todo que muchos de a esos cargos políticos no llega gente con méritos ni con conocimientos, sino nada más con amiguismos,
con tráfico de influencias y con dedazos a los que ya estamos pues desafortunadamente acostumbrados en México desde hace muchísimas décadas, ¿no? Pues bien, esto era lo que quería yo mencionar en esta nuestra cápsula número 287 y pues deseándoles un excelente fin de semana y que puedan pues darnos unas estrellas para apoyar nuestro proyecto. Muchas gracias.